vamos a comenzar hablando hoy sobre la ofrenda de Caín y Abel. La ofrenda de Caín y Abel, que es el primer momento, el primer escenario, la primera circunstancia en la Biblia donde se habla de una ofrenda presentada por el hombre a Dios. Tenemos claro que la primera ofrenda que se hizo fue la que Dios mismo hizo, ¿verdad? Y aquí es la ofrenda de Caín y Abel, la que el hombre hizo a Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias el primer libro de las Sagradas Escrituras, Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7. Vamos a estar trabajando hoy en ese tema. También estamos dando una cordialísima bienvenida a cada uno de los hermanos que nos acompañan en esta mañana, también como los hermanos que están conectados por YouTube a esta hora de la mañana, que nos acompañan para recibir el mensaje de la palabra eterna de nuestro Dios. Génesis capítulo 4. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice así la bendita e inerrante palabra de nuestro Dios en Génesis 4, 1 al 7. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, versículo 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Oremos, hermanos. Bendito eres, Dios y Padre, por tu santa, bendita e inerrante palabra. Aquí estamos ante tu presencia, Señor. Pedimos por favor auxilio, gracia, sabiduría y discernimiento de tu Espíritu, para que podamos comprender la riqueza de tu palabra y así ser edificados, corregidos frente a cualquier distorsión que tengamos al concepto de la ofrenda. Queremos estar bien enseñados. Queremos que nos enseñes a través de tu palabra. En el nombre de nuestro amado Jesucristo, te lo rogamos, Padre. Amén. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué te distingue de los demás? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Todo lo que tienes es de Dios. Tu vida es de Dios. Tus capacidades, tus habilidades, tus fuerzas son de Dios. Ahora, todo lo material que tienes, el Señor te lo ha dado por su bendita gracia. Y lo que Dios quiera darte de aquí en adelante también será por su misericordia y gracia. Al final de tu carrera en esta tierra, yo también iremos a las moradas eternas, porque ha sido por la bendita gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Hoy vives y todavía me puedes escuchar, y espero que entender y llevar esta palabra de Dios a tu corazón por la bendita gracia de Dios también. Todo lo que somos y tenemos y podemos, el Señor nos lo ha dado. Por lo tanto, nunca podrás decir que lo que tienes no lo recibiste. Todo lo has recibido. Hoy vamos a mirar a partir de esta mañana el tema de la ofrenda, porque retribuimos, o mejor, corrijo, devolvemos lo que es de Dios, lo que le pertenece al Señor Dios. Y el primer caso que vamos a ver de una ofrenda humana a Dios es en Génesis 4, 1 al 7, como hemos leído la ofrenda de Caín y Abel. En primera instancia vamos a mirar la valoración de la ofrenda de Caín y Abel, ¿no? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se sopesa? ¿Cómo se mira la ofrenda de Caín y Abel? Voy a hablar solamente de dos elementos ahí. Primero, ellos ofrendaron según sus posesiones o profesiones, según lo que ellos eran, a lo que ellos se dedicaban. Por eso dicen en el Nuevo Testamento, ya llegaremos allá, por allá como el tercer domingo de este mes, cada uno de conforme haya sido
prosperado. Eso es lo que dice las Escrituras. Ya llegaremos y explicaremos en su momento ese texto. Pero ahora miraremos que Caín y Abel tenían sus oficios, sus profesiones, sus labores a las cuales se habían dedicado desde niño. Adán tal vez los había formado, los había educado y cada uno escogió profesiones, oficios, labores distintas. Eso es lo más normal y común, así como usted. Aquí hay una variedad de oficios y de profesiones, carreras que cada uno tiene o está haciendo, sean técnicas, sean tecnológicas, profesionales, aún de la experiencia de la vida que aprendieron a hacer algo bien hecho, de eso están viviendo. Y en este caso, valoremos esta ofrenda de Caín y Abel a partir de que ellos ofrendaron según sus profesiones. Versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y dice el texto más adelante, y Abel fue pastor de ovejas. Ese apunte ahí del autor de Génesis tiene un valor importante. ¿A qué se dedicó una vez adulto, una vez crecido Abel, y a qué se dedicó Caín? Porque viene a hablar de la ofrenda y por lo tanto hay que dedicarse a algo, hay que trabajar, hay que tener un oficio, hay que tener una labor para que producto de eso, entre otras muchas bendiciones y recompensas y beneficios que va a generar su labor de trabajo, está también incluido lo de la ofrenda que viene a continuación. Interesante ese dato. Eso no estaba ahí por demás. Entonces, Abel se dedicó a la labor pastoril. Incluso desde entonces, hasta por muchas generaciones, los judíos se dedicaron a la labor pastoril, ¿verdad? Interesante que ya desde el Génesis estaba establecido esto, que sería muy común a la nación judía. Aunque cuando estamos hablando de Caín y Abel, de Adán y Eva y de Génesis, no había nada de naciones. No había Israel, no había judíos, no había musulmanes, no había Arabia, no había ninguna nación. Pero el Génesis es el libro de todo, del comienzo de todo. Entre estos casos también ese es el comienzo de la actividad de la ofrenda. Interesante ese detalle, ¿verdad? Y dice que Abel fue pastor de ovejas. Criaba, alimentaba, protegía, cuidaba ovejas. Y Caín, por su parte, fue labrador de la tierra, agricultor. No se dedicó a lo mismo con su hermano y es bueno que haya variedades. Unos se le encargan de producir, de trabajar la tierra. No sabemos a qué se dedicaba, qué clase de frutos, de cultivos, pero dice que era labrador, agricultor. Y Caín y Abel, en este caso, de pastoril, labor pastoril, la cría de ovejas. Esos eran los dos oficios antecedentes de la labor o de la obra de ofrendas que ellos van a presentar. Ellos también ofrendaron según sus convicciones. Primero según sus labores o profesiones, y ahora ellos ofrendaron según sus convicciones. Versículos 3 y 4 dice, y aconteció que andando el tiempo, es decir, que transcurrido X cantidad de tiempo, un año, 10, 20, 30, no sabemos cuántos años. Acuérdense que Dios medía el tiempo en esa época muy distinto que el nuestro ahora, y se vivía más en esa época. No sabemos cuántos tenían. Que las ovejas habían crecido, habían desarrollado mucho, puede ser, no dice la Biblia. Los cultivos de Caín eran bastante, no sabemos, pero había pasado mucho tiempo. ¿Y a qué se dedicaba Adán? Otro día hablaremos de eso. Entre tanto, dice el Señor Dios, que aconteció que pasando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Si notan cómo arranca el texto de una vez sobre el tema de la ofrenda. Y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Lo primero que quiero destacar aquí es que ellos ofrendaron según sus convicciones, porque la ofrenda también se basa en convicciones. ¿Cuáles son las tuyas? Espero que te ayude este estudio para que te establezcas convicciones claras basadas en el manual eterno de Dios. Dice el texto que Caín trajo una ofrenda a Jehová. Es decir, Caín hizo un reconocimiento que efectivamente había un Dios grande, altísimo, creador, supremo, soberano, etcétera. No sé qué tanta amplitud tenía teológicamente Caín de Dios, pero él reconocía a Jehová Dios, que había un Dios que lo había creado, a su papá, a su mamá, y los había puesto para que labrasen, cuidaran, etcétera. En este caso de Caín, la tierra. Y también dice que Abel también dijo lo mismo. Le dice de lo mismo, que trajo una ofrenda
a Jehová Dios. Es decir, ellos tenían convicciones claras de la existencia de Jehová Dios, del Dios creador, del Dios proveedor, del Dios sustentador, del Dios que lo daba todo. Por eso comencé el texto diciendo en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Caín lo tenía claro, Abel también, y por eso hicieron su reconocimiento a Jehová Dios. También sus convicciones la expresaron por su decisión personal. Si ustedes pueden leer la misma Biblia que yo tengo, y creo que la tienen, aquí no dice que Jehová Dios les pidió que le trajeran una ofrenda, ¿verdad? ¿No lo han leído? Yo no lo he leído. Y si lo lee en alguna parte, rompa esa Biblia, porque la Biblia verdadera no lo tiene. La Reina Valera que usamos y ninguna otra Biblia en otra parte, creo que encuentras ese detalle. Que posiblemente hayan visto ellos un modelo, sí, porque la primera ofrenda que hizo fue Dios para redimir el pecado de Adán y Eva cuando sacrificó, ¿se acuerdan? A un animal, a un cordero, para redimirlos, es decir, pagar por los pecados de ellos. Ellos tal vez escucharon el modelo. Caín y Abel no existían como tal, solo Adán y Eva. Posiblemente sus padres transfirieron a estos dos muchachos eso que Jehová Dios hizo por ellos y para ellos. Y ellos posiblemente recibiendo ese modelo, ahora lo expresa en el caso de Abel, también ofrendando una oveja al Señor. Pero no dice por aquí en ninguna parte que el Señor les pidió algo. Ellos voluntariamente, hubo una decisión personal, y dice que Caín trajo y Abel trajo, cada uno del producto de su trabajo, de su profesión, de su oficio, de su labor esforzada. También esta ofrenda, según sus convicciones, fue producto, como estoy diciendo, de su producción personal. Hay que trabajar, iglesia, responsable, honesta, esforzadamente. Eso traerá un producto, un resultado, unos beneficios, unas consecuencias, cualquiera sea la oficio, la profesión a la que te dediques. Y según tus convicciones tienes que decidir si reconoces a Jehová Dios como tu proveedor, creador y sustentador. Tienes que tomar la decisión personal, como estos dos las decidieron sin que tal vez Jehová le haya mandado. Ellos vieron y reconocieron que habían recibido de gracia, y ahora ellos de gracia y por gracia y amor y reconocimiento a Jehová Dios ofrendan el producto también. En el caso de Caín, el fruto de la tierra, agricultor, y en el caso de Abel, el fruto de sus crías de ovejas. También tienes que establecer esas convicciones en el caso suyo con respecto a Jehová Dios, tu profesión y el producto de lo que el Señor permite que logres en tu trabajo en abundancia o en lo que sea, en la proporción que sea, también ofrendes al Señor Dios. Esto es la valoración breve que hacemos de estos 3 versículos en cuanto a que ellos ofrendaron según sus profesiones y ofrendaron según sus convicciones. Amén. 2, miraremos en segundo aspecto las consideraciones de Dios a la ofrenda de Caín y Abel. Lo primero fue la valoración que ellos en su iniciativa personal ofrecieron al Señor Dios desde la perspectiva de la óptica de humana, Caín y Abel. Pero ¿cómo consideró Dios esas ofrendas? ¿Cómo lo recibió Dios? ¿Qué análisis, qué juicio, qué observación divina le dio Dios a esas ofrendas? Importante, porque Él también mira al Señor, te está mirando el corazón. Quiero que recuerdes esto: la ofrenda será agradable al Señor si la actitud es correcta ante Él. La ofrenda, tu ofrenda, mi ofrenda será agradable, acepta como grato olor delante de nuestro Padre Celestial, Creador, soberano, proveedor y sustentador, si la actitud de tu corazón es correcta delante de Él a la hora, a la manera de ofrendar. Eso estaremos viendo a continuación. Entonces Dios, el omnisciente, hizo una consideración de esas 2 ofrendas. Primero, el Señor miró primero el corazón de los ofrendantes. Nota lo que dice el versículo 4, la segunda parte. La última parte, después del punto, dice:
y miró Jehová con agrado a Abel. Primero ahí. Miremos, leamos gramaticalmente. Y miró Jehová con agrado a Abel. Es decir, el Señor primero mira a la persona, el corazón de la persona, a la intención de la persona, a la motivación para el cual la persona se acerca a Él y le trae a Él lo que sea que traiga. Eso es, lo primero que Dios hace en su consideración es que Él hizo una consideración prioritaria. Y la prioridad de Dios es tu corazón. Usted como persona, usted como hija, como hijo de Dios. Note que el texto tiene cuidado en decirnos, y miró Jehová con agrado primero a Abel. Y lo da por nombre, con nombre propio. Lo identifica de manera personal. Dios también sabe quién eres tú. Claro, Él lo sabe todo. Y porque eres su hijo, su hija. Y Él, a la hora de la ofrenda que has hecho durante tu vida cristiana, Él primero te mira a ti. No mira tu bolsillo, tu cuenta corriente de ahorros, el CDT que tienes. ¿A cuánto terminó? Bueno, no sé. Tu finca, tu carro, tu empresa, tus propiedades. Al Señor le interesas tú, usted, su vida, su persona, su corazón. Bueno, aparte de que el Señor no le interesa mucho lo que tienes, porque Él no necesita nada de nosotros. Él lo tiene todo. Y he dicho que lo que tú tienes también le pertenece a Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y cuantos en él habitan. Todo lo que tienes es del Señor. Estaremos viendo más adelante una palabra muy hermosa que creo que el domingo entrante, sobre la ofrenda de David. Como él reconoce, todo es tuyo y de lo que tú me has dado te doy. Pues bien, el Señor no necesita nada de nosotros. Sin embargo, Él nos enseña que seamos agradecidos. El Señor miró primero el corazón de los ofrendantes. Y seguro, dos, el Señor miró después el contenido de la ofrenda, o la ofrenda como tal. Dice el versículo, ¿verdad? Luego que leímos la última parte del versículo 4, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En segundo aspecto, y a su ofrenda. Porque el Señor le agrada primero es cómo está tu corazón, con qué motivación e intención y gusto y alegría y gozo está tu corazón, y luego mira lo que traes. No seas como el rico aquel de la parábola del rico y el publicano, ¿se acuerdan? Y de los ejemplos que hay en las Escrituras en el Nuevo Testamento, que ofrendaban ciertamente grandes cantidades, pero su corazón era corrupto, malo, como estaremos viendo unos ejemplos al respecto del final. No sea así. El Señor, si tú traes poco, pero a partir de un corazón genuino, limpio, sincero, verdadero, y eso es lo que puedes, porque tu trabajo, tu actividad laboral, eso es lo que produces, el Señor se estará agradado contigo y con tu ofrenda. Pero si pudiendo dar más porque Él te ha prosperado más, eres mezquino con tu ofrenda, ahí estás revelando también tu corazón, y el Señor lo sabe. Entonces, el Señor tiene una consideración prioritaria. Miró primero el corazón de los ofrendantes y luego miró el contenido o la ofrenda en sí después. Recuerda, Dios valora tu ofrenda por la actitud de tu corazón. Dios valora tu ofrenda por la actitud, la intención, la motivación de tu corazón. Dos, otra consideración que hizo Dios en los versículos 6 y 7 es que Dios hizo una consideración sabia. Primero prioritaria, el corazón, y luego la ofrenda. Ahora sabia, versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante?
Si hubieras hecho el bien, yo te hubiera enaltecido, te hubiera exaltado. Te felicito, Caín, si hubieras hecho el bien. El pecado, y si no hicieres el bien, es decir, como no lo hiciste, haces bien o haces mal a la hora de ofrendar, depende la actitud de tu corazón. El pecado está a la puerta, es decir, ahí tienes el pecado en tu corazón que te acecha. Cuando dice la puerta es al acecho de tu corazón para entrar a él y controlarte. A ti será su deseo. A ti será el deseo que el pecado tiene respecto a ti, de controlarte, de darte motivaciones, intenciones y decisiones impuras, incorrectas, como estaremos viendo un poquito más adelante. Pero luego dice, y tú te enseñorearás, ¿de qué? Del pecado, del deseo que el pecado quiere producir en tu corazón a la hora de ofrendar. Es decir, que el Señor nos da la prerrogativa de control. Tú dices, cuando dice, y tú te enseñorearás, es decir, tú tomarás control, tú tienes la libertad de tomar control de lo que el pecado te quiere poner en tu corazón. Tú decides, en otras palabras, tú decides si se enseñorea de ti o tú te enseñoreas del pecado, controlando y diciéndole, no, yo voy a ofrendar es así como mi Padre Celestial me pide o enseña. ¿Sí? Esa es la idea de ese versículo. En consecuencia, la decisión sabia de Dios ahí en qué consiste. Primero, es una consideración basada en su carácter, en su carácter. Versículo 4, la segunda parte que hemos leído. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y luego la segunda parte del versículo 5, cuando le dice el Señor Dios, la primera parte cuando dice, pero no miró a Caín con agrado y a la ofrenda suya. Dios es un Dios omnisciente. Carácter, eso expresa la característica de Dios, que Él lo sabe todo. Miró con agrado porque sabía que en el corazón de Caín no había buenas intenciones. Le estaremos hablando un poquito ahora. Y que en el corazón de Abel había justicia, había bondad, había reconocimiento. En base a su omnisciencia, en base a su soberanía, el Señor da, provee, sustenta, cuida, como hemos dicho. Pero Él es soberano, autónomo en recibir, en valorar, como hemos dicho, en calificar qué es bueno y qué es malo. Eso también habla de su santidad. Así que el Señor juzgó basado en su carácter soberano, ¿verdad? Omnisciente, que se sabía que había en el corazón de ellos. Soberano porque yo soy el que decide qué recibo y qué no recibo. Soberanía, ¿verdad? También santidad, si bien hicieres, el pecado está en tu corazón. Es decir, el Señor es limpio, apartado del mal, del pecado, y Él no se unta con el mal, con el pecado, ni práctico ni conceptual. Él rechaza todo lo que es contrario a su santidad. A la hora de ofrendar, todo eso debemos tenerlo en cuenta, como estamos viendo en el caso de Caín y Abel. Él calificó con agrado a Abel y a su ofrenda, por lo que acabo de decir, basado en su carácter, que destacan esas cualidades de Dios, y calificó como desagradable. Esa ofrenda no me es agradable. Hermanos, ustedes dirán, pero mucho Dios injusto este. Caín, quién sabe cuánto tiempo esperó que hubiese melones, patillas, uvas, manzanas, yo no sé qué, peras, yo no sé qué. Y viene Dios y le rechaza la ofrenda a Caín. No le agradó, ya dije, se basa en su carácter. Y él, ojo con esto, por mucho que te esfuerces, por mucho que trabajes, si tu corazón no es correcto, tu ofrenda no va a ser agradable a Él. Tu esfuerzo, mi sacrificio, no fuerza, no obliga, no cambia a Dios para que reciba lo que nuestro corazón no quiere. Porque a veces damos con otras intenciones.
para tener reconocimiento de la comunidad, para callar un poco nuestra conciencia, porque me sobra, porque quiero que vean que yo ofrendo suficiente y quiero tener reputación, fama, reconocimiento, puestos en la iglesia. El Señor lo sabe. Yo no lo puedo saber, los líderes no podemos saberlo, solo Dios y usted. Y a Dios no lo forzamos, a Dios no lo sobornamos. Él es perfecto en todas sus determinaciones. Y él vio que en el corazón de Caín no había bondad, no había justicia, no había humildad, no había amor. Y el Señor rechazó su ofrenda. Así también el Señor lo puede hacer y lo está haciendo hoy día. Espero que con ninguno de nosotros, yo no lo sé. Él es el que considera nuestro corazón primero, luego la ofrenda, y el que soberanamente decide si su ofrenda es agradable a Él o no. Entonces, Él hizo una consideración sabia, primero basado en su carácter, luego basado en su justicia. Vamos a un texto que ahí no lo encontramos. Ese concepto no lo encontramos allí, pero sí lo encontramos en un texto del Nuevo Testamento de Hebreos 11:4. Busquen Hebreos 11:4 y nos percataremos que el Señor hace mención siglos después de la ofrenda de Abel y la de Caín, enseñando el autor de Hebreos a la iglesia cristiana en la dispersión. Hebreos 11:4, ya lo tienen, yo lo leo a favor de ustedes. Por la fe, ¿qué había en el corazón de Abel cuando ofrendó? Ahí está. Por la fe, Abel ofreció a Dios, ¿qué dice? Más excelente sacrificio que Caín. ¿Y cuál es la consecuencia? Por lo cual alcanzó testimonio de que Abel era ¿qué? De que Abel era justo, dando testimonio. ¿Quién? ¿Quién daba testimonio? Dios mismo. Dando testimonio Dios de sus ofrendas. ¿De las ofrendas de quién? De Abel. Tanta belleza en ese texto. No quiero detenerme ahí porque falta compartirles más. Dice allí que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios mismo dando testimonio, ratificando, confirmando que las ofrendas de Abel eran justas, porque su corazón era justo. Dice el texto, era justo. Y dice, y muerto aún habla por ella. ¿Quién? Dios habla que Abel era justo y que sus ofrendas eran justas. Y otro elemento con el que comenzó el texto, sus ofrendas eran producto ¿de qué? De la fe. Él creía, estaba convencido de la existencia de Dios, de la realidad de Dios. Él creía en Dios, creía que Él era el proveedor, el sustentador, etcétera, etcétera. Abel confiaba en Dios. No lo dice así de Caín. No dice que Caín era justo. Dice que Abel era un hombre justo. Y Dios, por lo tanto, da testimonio a lo largo de las generaciones y todavía lo sigue dando en esta generación. Nosotros estamos leyendo de Abel como un modelo correcto para ofrendar. Interesante eso. Hay que orar con fe, hay que orar creyendo. ¿Sabe que a veces hay que ofrendar creyendo? Corrijo. A veces ofrendamos 20, 5, 10, 1000, 2 millones, 1 millón. Y luego si la otro mes ya no tengo trabajo, y luego si el otro mes viene la luz más alta porque me acuerdo que usé mucha energía, y si luego el estudio de los niños, y cómo hago para el mercado que estoy pensando hacer una fiesta y no me alcanza, oramos dudando, ofrendamos dudando, no ofrendamos con fe. Y aún la ofrenda se hace con fe, a partir de un corazón justo, porque es justo ofrendarle a Dios, porque Él lo ha dado todo. Abel lo tenía claro, un hombre justo, no solamente porque ofrendaba en base o con base a lo que Dios había provisto, sino porque él sabía que era correcto. Recibió de gracia, de gracia.
Hay mayor gracia en eso, en dar que recibir. Eso es justo porque es coherente con la enseñanza de la palabra de Dios. Es justo porque todo lo hemos recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es justo porque Él nos creó. Es justo porque Él nos da la sabiduría y el conocimiento y la capacidad, el entrenamiento, el estudio, el pregrado, el posgrado, el doctorado, lo que sea es justo. Él te lo dio. Y es justo que devolvamos lo que Él pide, aunque no es para Él, para su iglesia. Por eso Abel tenía un corazón justo y lo hacía con fe, no así Caín. Por eso digo que Dios cuando rechaza la ofrenda de Caín y agrada la ofrenda de Abel, lo hace bajo una consideración sabia, basado en su justicia. También hizo una consideración sabia nuestro Dios, basado en su propósito. Volvamos a Génesis. Basado en su propósito. Génesis capítulo 4, versículo que estamos estudiando. Ahora leamos el versículo 7. Cuando Caín se molesta y dice que se ensañó, esa palabra casi ya no la usamos en el castellano, aunque es correcta, es decir, se encolerizó. El Señor le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está ahí en la puerta de tu corazón, acechándote. Con todo esto, es decir, a pesar de esto, tú decides el deseo que el pecado tiene para controlarte. Tú tendrás dominio sobre él si así lo estimas. Aquí, basado en ese texto, hay 3 ideas que quiero compartirles. Consideración basada en el propósito de Dios. ¿Qué propósito tenía Dios desde ya? En Génesis, cuando solamente habían 4 personas, 2 hijos, Caín y Abel. Primero, el propósito era, en el caso de Caín y Abel, y es, en el caso tuyo y mío, establecer el bien. Dios quería establecer el bien, es decir, que se haga lo bueno, lo correcto, lo justo, el bien siempre. Aún en el tema de la ofrenda también. En todas las áreas, Dios es el educador por excelencia. Dios es el pedagogo por excelencia. Y aún en el tema de la ofrenda, dice Caín, eso que hiciste no estuvo bien. Así que te voy a enseñar que eso estuvo equivocado, incorrecto, por eso rechacé, por eso te reprobé. Con eso queda claro que el Señor quiere establecer el bien, lo correcto, lo justo, lo agradable delante de Él. Y también el propósito era y es rechazar el mal. Si Dios quiere establecer el bien, si Dios apoya el bien, porque Él es el sumo bien, entonces Dios nunca va a apoyar lo correcto, lo torcido, lo malintencionado, lo mal motivado de Caín y de Abel. En ese caso no se aplica porque Abel tenía un corazón correcto, recto, pero Caín sí. Por eso no aceptó lo que hizo Eva, lo que hizo Adán, lo corrigió, los castigó, los disciplinó, los sacó del huerto, porque Dios tenía y tiene como propósito establecer el bien. Hoy también. Por eso Dios te corrige, me corrige. Por eso Dios no recibe tu ofrenda si tu actitud es petulante, orgullosa, de resentimiento, de incredulidad, etcétera, de mezquindad, etcétera. Por eso revisemos nuestro corazón frecuentemente y hagamos como hizo David. Oh Dios, analiza mi corazón, prueba mi corazón y ve en mí si hay camino de maldad, de perversidad, y tu espíritu noble me sustente. Todos los días oremos así, cada vez oremos así, que el Señor nos dé un corazón recto, limpio como el de Él. Entonces, la consideración de Dios basada en su propósito buscaba establecer el bien, rechazar el mal, y en tercer lugar era y es condenar el pecado. Acuérdate, era y es establecer el bien, era y es rechazar el mal, era y es condenar el pecado. El pecado no se puede conectar con el pecado. El pecado no se le puede relacionarse, vincularse con el pecado. No se le puede consentir el pecado.
Dios siempre ha rechazado lo malo, el pecado. Y en el corazón de Caín había maldad, había malicia, había orgullo. Por eso Dios lo conoció. Antes de que Caín propusiera la ofrenda, ya Dios sabía lo que había en el corazón de Caín. Y por supuesto, dejó que presentara su ofrenda, por supuesto que sí, pero Dios también en su amor lo corrige. Esto que se está pasando con Caín no es una expresión, sino de amor de Dios, corrigiendo a Caín. Y le dice, si hubieras hecho lo bueno, el bien, sería enaltecido. El que hace bien será alabado, dice el Señor, pero el que hace mal no se le puede alabar. Es decir, no alabes el pecado de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de nadie en la iglesia. No hagamos fiesta, no te rías cuando alguien hable pecado de su boca. Ninguna palabra necia, sucia, corrompida salga de nuestras bocas, sino la que sea buena. Así es, ninguno apoye ofrendar para sobornar al pastor, al líder, a la iglesia. Pastor, ¿usted qué está diciendo? ¿Eso es posible? Sí, lo he visto. Rechazamos toda manipulación, aunque sea económica, también, porque eso es muy usual hoy día, penosamente. ¿A quién no le gusta la plata? Levanten la mano. ¿A quién no le gusta la plata? A todos nos gusta, tiene alguna utilidad, por la utilidad. Con plata compramos este micrófono, este inmueble, vestidos, sillas, se pagan los servicios públicos, tienes tu carro, tus propiedades, etcétera, con dinero, aunque algunas veces nos los han regalado, aunque nos gusta más que nos regalen, ¿verdad? Pero a ese que nos regaló le costó, trabajó. Hermanos, la idea no es poner el corazón en el dinero, porque es principio de todos los males. Nuestro corazón debe estar puesto primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque a veces el pecado nos acecha y quiere enseñorearse de nosotros para que hagamos conforme a la malicia, a la maldad del pecado, tenemos que decirles no. Y aunque a veces creamos traer dinero ilícito a la iglesia, no. Y si nosotros sabemos, lo rechazaremos también, porque es dinero producido por pecado, por maldad, por sobornos, por engaños, por ilegalidades, por delitos. Y también estamos obligados, como nuestro Padre Celestial aquí, establecer el bien, rechazar el mal y condenar el pecado, de quien sea, cuanto sea. Y en tercer lugar, entre los versículos 5 al 7 también se extrae la estimación de la ofrenda de Caín y Abel. Hemos hablado de la valoración, cómo ellos valoraron desde su profesión y convicción la ofrenda. Hemos hablado de cómo Dios consideró en su soberanía, santidad, justicia y omnisciencia la ofrenda de Caín y de Abel. Y sabiamente, prioritariamente las consideró. Le aplicó un juicio de valores basado en su carácter. Pero ahora hablaremos en tercer aspecto, cómo se estima ahora la ofrenda de Caín y de Abel y la de otros. Ahí te incluye a ti y a mí. Y dos ejemplos que quiero compartir después de la de Caín. Miremos a continuación cómo entonces se estima, es decir, cómo se le elabora un juicio de valores moral y ético y bíblico a la ofrenda de Caín. Primero, Caín ofrendó con malicia ante Dios. Ya lo he venido mencionando, pero vamos al versículo 7. ¿Por qué decimos que la ofrenda de Caín fue desagradable? Porque él no ofrendó con bien en su corazón. Efectivamente lo hemos leído en el versículo 7. Ante la actitud furiosa de Caín, cuando el Señor le rechaza su ofrenda, el Señor le da la razón. Caín, he rechazado a ti y a tu ofrenda porque no hiciste el bien. Si hubieras hecho bien, y si usted no hace el bien, ¿qué hace? Caín tenía maldad en su corazón, malicia en su corazón.
no tenía una actitud sana en su corazón. No lo estaba haciendo con gozo, con convicción, con reconocimiento. Y el Señor le dice, si hubieras hecho el bien, pero el pecado está al acecho de tu corazón. Es decir, que Caín ofrendó con pecado, con malicia en su corazón. El Señor le miró su mala actitud ante él. El Señor le mostró su pecado ante él. Si hubieses hecho el bien, el pecado está delante de ti. Esas dos frases indican que en Caín había las dos cosas. Y él tenía que decidir si lo controlaba o no. Y se dejó controlar por el pecado. Porque el pecado lo toma, dice Santiago, ¿verdad? Que el pecado nos seduce, nos atrae en el corazón, en nuestra mente. Y dice, una vez que le hemos dado lugar, ¿en qué sentido? En que he dicho, sí, ¿verdad? Sí lo puedo hacer, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? La mayoría lo hace, ¿verdad? Lo voy a hacer. En ese momento dice que el pecado es que concebido. Se establece en tu corazón, da a luz el pecado y como consecuencia, dice Santiago, la muerte. Así que Caín concibió el pecado en su corazón. Caín estuvo de acuerdo con la malicia en su corazón, con la indisposición ante Jehová Dios. Lo que sea los sentimientos y emociones que hayan surgido en el corazón de Caín, lo que tenemos claro por las escrituras es que no hizo el bien. Hubo malicia en él y el Señor se lo mostró. Hay malicia en ti, no haces el bien y el pecado está a la puerta, al acecho de tu corazón. Caín no solo ofrendó con malicia a Dios, versículo 7, sino que Caín rechazó la valoración, o mejor, la consideración que Dios hizo de su vida, de su persona y de su ofrenda. Versículo 5, la segunda parte. Ahora sí, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuándo? Cuando Dios rechaza su ofrenda y no la recibe con agrado. En ese momento, Caín ardió de ira en su corazón. Se enojó arduamente. También se puede traducir, se enfureció, se encolerizó. Ni siquiera podemos decir, bueno, que Caín se motivó un poquito. Caín se incomodó con Dios. No, el término hebreo está claro cuando dice se encolerizó, se enfureció con Dios. Con Dios. Mire, que Dios tenía la razón cuando le explica qué es lo que hay en tu corazón. Había malicia. Caín estaba resuelto y estaba convencido humanamente que Dios tenía que aceptarle su ofrenda. Como él había decidido, lo que él había decidido, cuanto había decidido. Otro día hablaremos de esto, pero para mí Caín fue el primer religioso que hubo en la tierra. Otro día si quiere le explico eso. Cuando Caín ofrece la ofrenda que él quiere, como él la quiere, con la actitud que quiere, con la estructura que él quiere, eso se llama religión. Caín fue el primer religioso que hubo en la tierra. Hablaremos de esto después. Entre tanto, Caín se enfurece, se encoleriza con Dios. Mire, hasta dónde el pecado llega a controlar y engañar a la persona que cree que tiene el derecho de molestarse con el Creador. Ni siquiera enojarse allí muy levemente, encolerizarse con Dios. Qué irrespeto, ¿no les parece? Qué irrespeto con el soberano, con el Altísimo, con el que le ha dado todo. ¿Cuántas veces estás enojado con Dios? A ver, levante la mano. ¿No? ¿Alguna vez te has molestado con Dios? Yo sé que sí, posiblemente que sí. Gracias, gracias por admitirlo. A veces yo también, alguna vez me he molestado con Dios. Porque creo que ha decidido o ha hecho algo que como yo no lo entiendo, no lo comprendo, en mi carnalidad, en mi madurez tal vez, y me he molestado con Dios. Por supuesto, después ha tenido que bajar la cabeza, arrepentirme y saber que fue una insensatez de mi parte. No ocurrió así con Caín. En ninguna parte vemos que Caín bajó la cabeza, aunque aquí dice que se le bajó el semblante, pero no de humildad,
Se le bajó, en caso de Caín, de enojo, de inconformidad, porque Dios no aceptó como él lo que él quería. Hubo un abatimiento en su corazón y bajó su semblante, no de humildad, no de mansedumbre, conocimiento, sino de molestia. A veces también se baja nuestro semblante. A veces he visto algunos hermanos de bajo semblante. Le hemos visto con una actitud no muy agradable, no muy contenta, no muy contentos con lo que tienen, y lo vemos cabizbajos, no de tristeza, sino de molestia. ¿En la casa has visto a alguien de bajo semblante? Que se le ha decaído el semblante cuando iba muy alegre a pedirte algo y tú le diste. Tal vez cuando la esposa o el hijo ha ido muy alegre, muy eufórico, y como padre tienes que decirle, no, ahora no, espera. Se le baja el semblante, es decir, su espíritu se baja. O también nosotros como esposos y varones, cuando vamos a la esposa, o a los hijos, o en la empresa, o en la iglesia, en cualquier parte, también eufóricos, contentos y convencidos que tienen que aceptarnos lo que pedimos, lo que exigimos, lo que etcétera. Y cuando nos dicen que no, pues nos dan las razones. No nos importan las razones. Lo que nos importa es que lo que queríamos no lo recibimos, y también ponemos el rostro duro. Eso es bajo el semblante, porque en su corazón hubo dureza. ¿Sí? Eso le pasó a Caín cuando el Señor, en su justicia, santidad, soberanía y omnisciencia, le rechazó su ofrenda, porque había malicia en su corazón, porque no había bondad en su corazón, porque no había respeto en su corazón, porque no había reconocimiento en su corazón, y ardió en su corazón de ira y decayó su semblante. Y en tercer lugar, aquí, en cuanto que Caín tuvo una actitud mala sobre la ofrenda, Caín no reconoció su pecado ante Dios. Sí, Señor, sí es verdad. Fui orgulloso, petulante, no había bondad en mi corazón. Quise ofrendar como yo quería, como yo creía, la cantidad que yo creía. Noten que cuando se dice de Abel, dice que él escogió de sus ovejas, ¿qué? Que lo más gordo. En Hebreos, cuando leímos la palabra ofrendó con más excelencia, una de las palabras, uno de los sinónimos que se puede traducir de excelencia ahí es con mayor o mejor calidad. Es decir, desde todo punto de vista, Abel había propuesto en su corazón, en su fe, en su justicia, en su santidad de vida, había propuesto darle a Jehová Dios la mejor calidad de su ofrenda. Cuando dice ofrendó más excelentemente sacrificio, es decir, lo mejor de lo mejor. Y no se dice en ningún momento de Caín, que ofrendó la mejor papaya, la mejor sandía, la mejor manzana. Dice solo que ofrendó el fruto de la tierra. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Así que no reconoció su pecado ante Dios y transfirió su responsabilidad a otro. ¿A quién? A su hermano. Cuando usted no admite su pecado, lo transfiere a otro, como lo hizo papá en el caso de Caín, como lo hizo mamá en el caso de Caín. Mamá no aceptó, le echó la culpa a la serpiente. Papá no aceptó, le echó la culpa a mamá, a Eva. Así pasa. Y en este caso Caín no aceptó y hizo una transferencia de su pecado, es decir, el culpable de que Jehová Dios, no lo está entendiendo, no lo está entendiendo, el culpable de que Jehová Dios me haya rechazado mi ofrenda, ¿es de quién? De Abel. Él, ese que se cree el mejor, ese que se cree buena gente, ese, ¿sabe qué pensó? Y dijo, si me lo quito de encima, entonces Dios no tendrá ojos para otros, sino para mí. Hasta en esto nos engaña el pecado.
creyendo que vamos a engañar a Dios también. Lo quité, lo maté, él no se va a dar cuenta y ahora Dios tiene que recibir mi ofrenda. Insiste Caín en su malicia. ¿Hay algún Caín en esta mañana? Pero que no. Espero que esta palabra nos ayude a no seguir ese perverso modelo de Caín y admitamos y reconozcamos cuando no estamos haciendo bien, y en materia de ofrenda, cuando no estamos ofrendando un corazón como Dios quiere. ¿Y qué hizo luego? Arremetió contra su hermano, como si él fuera el culpable. A veces también nos pasa y empezamos a buscar culpables en la esposa, en los hijos, en los hermanos de la iglesia, porque no hacen como a ti te gusta, porque no hacen como tú quieres, porque no lo hacen como tú has sido levantado, o lo que sea. No, hermanos, busca primero en tu corazón, busca primero en tu interior. Está pasando en tu interior. ¿Por qué no aceptas a los demás como son? ¿Por qué no valoras y respetas a los demás como son? Busca primero en tu corazón. ¿Por qué no aceptas que las circunstancias que Dios ha permitido en este tiempo son así? Busca en tu corazón. Sométete a Dios, a su palabra, y seguro que vas a entrar en un tiempo de paz y vas a tener capacidad para discernir qué es lo que Dios está haciendo con los demás y contigo mismo y contigo misma. A continuación, vamos a dejar a Caín un rato, ¿verdad? Tranquilo, hermanos. Vamos a dejar a Caín por un momento. Ya hicimos una estimación de la ofrenda de Caín y dijimos que había malicia, que rechazó la valoración de Dios y que no reconoció su pecado. Eso está claro, ¿verdad? Quiero compartirles dos ejemplos que también Dios rechazó porque tampoco tenían un corazón, o también no tenían un corazón correcto delante de Dios. Rápidamente les invito a que busquen en la palabra de Dios nuestro Señor en Números. Números, el cuarto libro del Antiguo Testamento. Números, capítulo 10. Números, capítulo 10, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Ese no es el capítulo. Pena con hablando de Nadab y Abiú. La ofrenda de Nadab y Abiú. Qué pena. Y el capítulo aquí. Ah, bueno. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, ¿quiénes eran estos dos personajes? Los hijos de Jacob, el sumo sacerdote. Estaba prescrito que los hijos del sumo sacerdote, ellos seguirían también esa línea sacerdotal. ¿Sí? Los hijos de Aarón, los hijos de Aarón, ellos seguirían la línea sacerdotal. En una ocasión, los dos hijos, Nadab y Abiú, que eran los más inmediatos a suceder a su padre en el sacerdocio, un día se les ocurrió presentar una ofrenda equivocada que Jehová Dios no había pedido. ¿Cómo? Gracias, Luis. Vamos a esa cita, hermanos, porque es importante lo que analizaremos ahí con respecto también a la ofrenda. Números 26, no, Luis. Esa cita nos ayuda así. Corrijo, hermanos, qué pena con usted. Levíticos 10, esa es la cita que más, no, esa era la cita, solo que confundí fue el libro. Ahora sí, gracias. El pecado de Nadab y Abiú. Levíticos 10, corrijan en sus notas también. Levítico capítulo 10 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Escuchen esto, que él nunca les mandó.
Y salió luego delante de Jehová y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vamos al versículo 10, versículo 9. Tú y tus hijos contigo, hablando de Aarón, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el lugar, en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. O escuchen esto: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Este es otro ejemplo, como Caín, que Dios rechazó la ofrenda porque no había un corazón correcto delante de Jehová Dios, porque Caín quiso establecer su propia norma de cómo ofrendar a Dios y Dios la rechazó. Aquí hay otros dos personajes, Nadab y Abiú, que sabían cómo era el sistema de las ofrendas, quién debía ofrecerlas, cuándo se debía ofrecer, qué se debía ofrecer, etc. Y ellos llegaron ante la presencia del Señor en el tabernáculo a ofrecer ofrenda, incienso aromático, fuego extraño. Dice que Jehová nunca les mandó. Acuérdate, el Señor valora primero tu corazón. El corazón de estos muchachos no estaba bien ubicado. No había cordura en su corazón. Estaban ofreciendo en el día, en el tiempo, estaban usurpando una labor y función que no les correspondía. Adicionalmente a eso, en el caso de estos muchachos, ofrecieron con actitud de rebeldía, fuego extraño. Eso es decir, que no era lo usual, que no era correspondientemente en el tiempo y en la manera de Dios. Ellos ofrecieron lo que quisieron ofrecer, como ellos quisieron ofrecerle al Señor, cuando ellos quisieron ofrecerle al Señor. Habían días señalados para ofrecer las ofrendas y los sacrificios. Había el modo, pero se requería una condición de corazón ideal. Y miren qué pasó con estos muchachos. Ofrendaron lo que nunca les mandó el Señor y ofrendaron con una actitud corrupta. ¿Basado en qué? El versículo 1, cuando dicen que ofrecieron lo que Dios nunca les pidió, hubo rebeldía ahí. Y 10, cuando dice para discernir, perdón, el versículo 9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión. Es decir, es muy probable que estos muchachos entraron al santuario de Dios en estado de embriaguez. El Señor, a través de Moisés, le dice: los muchachos entraron. Por eso, bajo el estado del alcohol, se corrompe la cabeza, se pierde la cordura, y por eso se hace lo que no es correcto. Esos muchachos se dieron esta licencia de cometer este pecado de embriaguez, y luego así nosotros también podemos. Nosotros somos semisumos sacerdotes y podemos ofrecer sacrificio a Dios embriagados. Se pierde la cordura, se pierde la sensatez. Mira lo que dice el versículo 10: para poder discernir. El alcohol los embotó, su orgullo, su necedad, y no les dio discernimiento, que eso no les correspondía, que eso no se debía ofrecer, que este no es el día indicado, que así no se haría. Perdieron la capacidad de discernir lo que agrada al Señor. ¿Viste? ¿Se da cuenta? Eso puede ocurrirte en el caso del alcohol y en el caso del pecado, cualquiera que sea, que gobierne nuestro corazón. El pecado nos hace perder la cordura, el discernimiento, y dice, para que pueda discernir entre lo santo y lo profano. Cuando hay pecado, ya sea por alcohol o cualquier otro elemento en nuestra vida, cualquier otra decisión, se pierde la capacidad de discernir lo santo, es decir, lo que agrada o no agrada a Dios, lo que es malo, profano, lo que es inmundo delante de Dios, o lo que es limpio, bueno y justo, que se puede ofrecer, servir, dar al Señor. El pecado te pervierte. Y también con respecto a la ofrenda. Por eso ellos fueron a ofrecer algo que Dios no les había mandado. Y con un corazón corrupto.
por lo tanto el Señor rechazó esa ofrenda. ¿Qué hizo? Los mató. Gracias, Padre, por no matarnos hoy día, porque a veces también perdemos la cordura, no tenemos discernimiento, no tenemos claridad entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, ¿cierto? Cuando el pecado controla nuestro corazón. El Señor no toma medidas de matarnos de una vez, porque afortunadamente estamos bajo Cristo, en Cristo, aunque nos disciplinará y lo va a hacer. Y si insistimos y Él quiera quitarnos la vida, lo va a hacer con justicia, porque ya estamos advertidos. Otro ejemplo que quiero compartirles, vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Esta vez sí es Hechos capítulo 5. Ustedes corrigen ahí, no era Números sino Levíticos 10. Hechos capítulo 5. También una historia triste pero necesaria, registrada en la Biblia para que nosotros no hagamos lo mismo hoy día. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo, esa palabra ahí es clave, del precio, sabiéndolo, esa palabra también es clave allí, también su mujer, y trayéndolo, es clave, solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Esa palabra es clave ahí, al Espíritu Santo, y sustrajeses otra vez del precio de la heredad, reteniéndotela, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón concepción de pecado? Poner en el corazón lo que el pecado nos está invitando a hacer. Tenemos la disposición de decirle no o sí. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y murió o expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El propósito de la disciplina en ese momento. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sabiéndolo, contubernio, acuerdo, ¿verdad? No sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, mujer, no dice mujer, dime, ¿vendisteis en tantos la heredad? Es decir, en eso que trajo Ananías vendieron la heredad. Y ella dijo: sí, en tanto, es decir, en esa cantidad. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste, acuerdo, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te secarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y también expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. El Señor rechazó la ofrenda de Caín porque había malicia en su corazón, en las diferentes formas o en las maneras como ésta se presentó. El Señor rechazó la ofrenda de Nadab y Abiú porque había corrupción y todo lo que hemos hablado, rebeldía, etc. Ahora hay otro modelo aquí equivocado que jamás debemos seguir, pero ahora es en el Nuevo Testamento, al comienzo de la iglesia, la ofrenda de Ananías y Zafira, que también el Señor rechazó. ¿Por qué? Porque en Ananías y Zafira tuvieron una actitud de deshonestidad ante la ofrenda. Lo resumo así. ¿Por qué hubo deshonestidad y el Señor rechazó? Acuérdate lo que dije al principio con respecto al Génesis. El propósito del rechazo. Dios tenía que establecer el bien, tenía que corregir el mal y tenía que condenar el pecado. Dios lo hizo con Nadab y Abiú, lo hizo con Caín, lo hizo con Ananías y Zafira y otros ejemplos que no lo voy a compartir por el tiempo, y también lo va a hacer contigo. Va a rechazar tu ofrenda si no lo haces correctamente. Hubo un acuerdo entre ellos para sustraer de la ofrenda propuesta. Pastor, ¿por usted por qué está hablando de sustraer? La Biblia lo dice 2 veces. Es decir, que ellos ya habían propuesto vender la casa, la finca, el lote, no sé qué, en no sé cuántos denarios, o cualquiera sea la moneda que la vendieron. Y vamos, mi amor, el total de esta ofrenda vamos a llevarla a la iglesia, a los hermanos. Hay muchos aquí necesitados y vamos a contribuir, vamos a sumarnos, porque eso es lo que estaba pasando. Esa era la dinámica bonita, de armonía que había, de solidaridad que había. Vamos a darlo todo. Pero después, mi amor, ¿y si nos quedamos sin nada?
¿Y luego qué vamos a hacer? No, ya no vamos a dar todo. Vamos a dar nada más una parte o tanto. Ahí ya hubo una actitud de sustraer, de sacar, de quitar lo que primero le habían prometido al Señor. Cuidado con eso. Si ya cada uno dé como ha propuesto al Señor, como cada uno ha sido prosperado. Y una vez que usted ha decidido dar 20 pesos o 20,000 pesos o lo que haya propuesto y ha dicho el Señor, ofréndalo. Pero es que mi amor, mire, el niño cumplió años. ¿Cómo vamos a llevar estos 100,000 pesos a la iglesia? Mi amor, porque ya lo decidimos. Mi amor, vamos a dar 50. Los otros 50 nos los gastamos en el niño para su cumpleaños. Estás sustrayendo lo que habías apartado, lo que habías santificado para el Señor. ¿Y si nos cortan los servicios públicos? ¿Cómo ofrendó Abel? ¿Eso lo propusiste para el Señor? Dalo todo. Que no digas como los judíos que dijeron, esta ofrenda es corbán. ¿Se acuerdan de ese texto? Es decir, esta ofrenda es para sacar parte para Señor, pero toca sacar aquí para mis abuelos, para mis padres. Cuidado con eso. Una vez que propones, de acuerdo a la prosperidad y a la gracia del Señor Dios, no sustraigas. Eso pasó inicialmente con Zafira y con Ananías. Sustrajeron, quitaron lo que ya habían propuesto en su totalidad, darlo al Señor. Pedro le explica, Ananías, ¿qué estamos haciendo? Zafira, ¿qué estamos haciendo? Eso era de ustedes. Es más, si ustedes no querían vender porque querían quedarse tranquilos, no pasaba nada. Eso era de ustedes. Y si querían vender y no dar nada, tranquilos, esa es su decisión, no pasaba nada. Pero como ellos habían decidido y habían propuesto y seguramente prometido a la iglesia, a los hermanos, Dios, y luego no dan eso y sustraen, quitan, ya hubo una actitud pecaminosa. 2. Hubo acuerdo entre ellos para traer una parte de la ofrenda propuesta, solo una parte, que han propuesto todo. 3. Hubo acuerdo entre ellos para mentir sobre la ofrenda propuesta. ¿Qué necesidad tenían de eso? Mi hermano Pedro, venga acá. No Pedro Naranjo ni Pedro Calderón. Pedro el apóstol. Hermano, nosotros vendimos en 10 millones de denarios o 10,000 denarios propiedad. Pero hermano, nosotros hemos propuesto ofrendar con la iglesia con la mitad, o con el 30%, o con el 10%. Perfecto, hermano. Tranquilo, no ha pasado nada. Esa fue la decisión de su corazón. Gloria a Dios. Pero Pedro les pregunta, ¿vendiste en tanto? Sí, hermano, nosotros vendimos en esa cantidad. Mira, aquí está toda la plata. Mentira. Pedro ya sabía, por el Espíritu Santo de Dios, estaba mintiendo. Hermanos, no hay pecado oculto que no haya de ser manifiesto. Y los pecados de algunos se hacen evidentes antes de que estos sean llamados a juicio, dice el Sagrado Manual de Dios. En ellos hubo acuerdo para tentar al Espíritu Santo de Dios sobre la ofrenda propuesta, versículo. Aquí tentar al Espíritu Santo de Dios es en el sentido de creer, vamos a engañar, vamos a sustraer, vamos a mentir y creer que el Espíritu Santo de Dios no se está percatando. Creer que Dios no se está dando cuenta de esto. Nadie se está dando cuenta. Mi amor, no le cuentes a nadie de esto. Le dijo Ananías a Zafira. Bueno, es una especulación. Ni a tu mejor amiga. Nadie. Una tumba. Creemos a veces eso también. Hacemos acuerdos interconyugales o quién sabe en qué momento con otros para pecar. Lo que se le llama a los abogados que hay aquí, ¿cómo le llaman eso? Acuerdo para delinquir, ¿no es? ¿Cómo se llama? Concierto para delinquir. Mire, ya la Biblia habla aquí de un concierto para delinquir. No, desde el Antiguo Testamento hay muchos conceptos de eso. Hermanos amados, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, de eso va a recoger. En ellos, Ananías y Zafira, hubo una actitud deshonesta.
En Nadab y Abiú hubo una actitud corrupta. En Caín hubo una actitud maliciosa, mala. Por eso Dios lo rechazó. Hoy, de manera de conclusión, el Señor Dios nos ha mostrado dos modelos iniciales de ofrendarle, de Caín y el de Abel. A uno y a su ofrenda miró Dios con agrado, al otro y a su ofrenda no. De tu actitud correcta ante Él dependerá cómo te mire el santo y justo Dios al ofrendar para Él. ¿Sí? Gracias, Señor. Bendito es tu nombre por siempre. Te adoramos y alabamos por tu palabra, siempre educadora, siempre pedagógica, siempre renovadora. Señor, confesamos que no siempre hemos ofrendado con la mejor de las actitudes y hemos ofrendado hasta con incredulidad, con molestia, con resentimientos, indispuestos. Pero hoy, Señor, nos has recordado estos ejemplos, estos modelos. Por favor, Señor, corrígenos. En tu amor y tu gracia y misericordia, corrígenos. Para que lo hagamos con la actitud correcta, agradable. Para que lo poco o lo mucho que ofrendemos sea grato olor delante de ti. Gracias, gracias por tu palabra santa, bendita y inerrante. Te adoramos, te lo pedimos, que sigamos el modelo de Abel. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.